webinar del Grupo de Neurología Vascular Intervencionista de la Asociación Colombiana de Neurología. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Yolanda Burto desde México. Es nuestra profesora en el programa de neurointervencionismo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Yolanda. Muchas gracias por la invitación, al doctor Caspar y a todos ustedes por encontrarse en esta sesión. Vamos a hablar sobre los aneurismas no rotos, los aneurismas incidentales. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Me dicen si ahí está bien. Sí, pues, Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con este tema controversial un poco sobre qué hacer cuando encontramos aneurismas incidentales. Y bueno, iniciaremos con la definición de un aneurisma intracraneal. En términos generales, podemos definirlo como una dilatación anormal que está localizada en la pared arterial y esto es secundario a una debilidad en la pared arterial. El escenario clínico que tenemos en los aneurismas intracraneales, pues como sabemos, pueden ser completamente asintomáticos y ser parte de un hallazgo para la evaluación de otra patología neurológica y esto corresponde a los aneurismas no rotos. Y por otro lado, tenemos el escenario clínico muy devastador que todos conocemos como la hemorragia subaracnoidea, que es el escenario cuando el aneurisma intracraneal presenta ruptura y genera esta enfermedad catastrófica conocida como hemorragia subaracnoidea. Hay otros aneurismas sintomáticos que no necesariamente rotos generan efecto de masa y síntomas relacionados al efecto de masa, evidentemente relacionado al tamaño propiamente del aneurisma. En estas imágenes que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, pues vemos los escenarios de los aneurismas no rotos en la parte izquierda y los aneurismas rotos que generan esta imagen típica de hemorragia subaracnoidea localizada a nivel de las cisternas de la base asociada a hidrocefalia, edema cerebral, etc. La morfología de los aneurismas es muy variado, el tamaño, la localización, y vamos a definir en las siguientes diapositivas cómo podemos evaluar y definir el tratamiento en cada uno de los escenarios. ¿Cuál es la prevalencia de este tipo de lesiones cuando no están rotos? Es baja, evidentemente, es del 1% hasta el 5% en la población adulta, que estos son los datos exclusivamente en población adulta, no sabemos en población que no sea adulta. Cada vez vemos en forma mucho más frecuente aneurismas no rotos en adolescentes y esto evidentemente está relacionado a la calidad de imagen que tenemos cada vez a través de la resonancia magnética, de la angiotomografía, de la angioresonancia. La mayoría de estos aneurismas asintomáticos tienen un riesgo de ruptura anal bajo, que si bien oscila entre el 0.1 y el 2%, el riesgo más temido de este tipo de aneurismas es evidentemente que se lleguen a romper y esta entidad clínica que tiene una morbimortalidad elevada dependiendo de la presentación y el escenario clínico de cada paciente que puede oscilar en términos generales entre el 45 y el 75%. Evidentemente, la importancia de definir si un aneurisma intracraneal no roto se trata o no se trata es justamente para evitar este tipo de entidades catastróficas clínicas que es la hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de un aneurisma. Nosotros tradicionalmente tenemos algunos datos en relación a si tratar o no tratar un aneurisma no roto. Y muchas veces cuando vemos estos estudios como el protagónico de los años 90, que es el estudio ISUIA, que define el riesgo por año en relación exclusivamente al tamaño, nos deja claro que los aneurismas que están por debajo de 7 milímetros y son de circulación anterior tienen un riesgo muy bajo de ruptura y entonces de generar hemorragia subaracnoidea y conforme este diámetro se va incrementando en forma estratificada, se va a incrementar el riesgo de la hemorragia subaracnoidea. Si se encuentra en circulación anterior va a ser menor, pero si se encuentra en circulación posterior va a ser mayor. Entonces en esta tabla evidentemente lo que vemos es que los aneurismas menores de 7 milímetros de circulación anterior
van a presentar del 0% al 0.3% de hemorragia subaracnoidea por año. Pero esta sube si se encuentra el aneurisma, aunque sea de menos de 7 milímetros en circulación posterior, de 0.5 a 0.7% por año. Realmente es un porcentaje extremadamente bajo, en donde implica que a lo mejor es mayor el riesgo de tratamiento que propiamente el tratar el aneurisma para evitar la hemorragia subaracnoidea. Esto es lo que nos dice el estudio ISUIA, que fue muy protagónico en los años de los 90, 2000, de 2000, y evidentemente vemos aquí en esta tabla cómo se incrementa el riesgo si el aneurisma mide entre 7 y 12 milímetros, es muy bajito también, tanto para circulación anterior como circulación posterior, y sube sustancialmente cuando el aneurisma mide más o igual de 25 milímetros. El porcentaje de riesgo de ruptura es del 8% por año para circulación anterior y de 10% por año para circulación posterior. Y entonces tenemos estas imágenes que frecuentemente vemos en la angioresonancia de estos aneurismas, y esto podríamos categóricamente decir que son aneurismas que no representan un gran riesgo de hemorragia subaracnoidea, pero cuando vemos aneurismas rotos con hemorragia subaracnoidea generalmente miden menos de 7 milímetros, y es cuando tenemos dudas de qué hacer con este tipo de entidades cuando no están rotas. Tenemos muchas escalas, y estas son esencialmente dos de las que más se utilizan. Estas escalas han sido muy cuestionados en cuanto a su validez científica, y se las pongo aquí porque muchas veces en los reportes de los estudios, cuando nos reportan un aneurisma incidental, van acompañados de estas escalas, sobre todo la escala de FACES, y representan riesgos muy bajos que nada más confunden al paciente y que nos confunden a nosotros, porque si bien utiliza ciertos criterios como población, hipertensión, la edad del paciente, el tamaño del aneurisma, si tuvo o no un episodio previo de hemorragia subaracnoidea y la localización, realmente la gran limitante de estas escalas es que, sobre todo FACES, es que no tiene una validez externa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede aplicar a la población general, ¿no? Entonces, los mismos datos que sirvieron para construir esta escala sirvieron para evaluar el modelo, y lo cual su validez científica ha sido muy cuestionada. Entonces, realmente no es una escala que nosotros podamos usar con gran confiabilidad por esta falta de validez científica. La otra escala es esta escala de WIATS, y esta es una herramienta clínica que asigna puntos a factores que incrementan el riesgo de ruptura versus los factores que incrementan el riesgo del tratamiento. Se desarrolló en relación a un proceso Delphi, que es opinión de expertos estructurada y realmente no refleja la práctica clínica real de forma adecuada. Quise poner estas dos escalas porque, como les comentaba, estas escalas frecuentemente nos las ponen la gente de imagen en los reportes, y de verdad que a veces nos limita mucho el manejo, sobre todo el seguimiento de estos pacientes, porque ya definieron que el riesgo es muy bajo, y entonces ¿para qué lo voy a seguir si el riesgo de presentar una hemorragia subaracnoidea en ese caso en particular es extremadamente bajo y no vale la pena hacer estudios de seguimiento que son costosos, ¿no? Entonces vamos a entrar a cosas mucho más interesantes que esta escala para poder definir qué hacer con estos aneurismas incidentales no rotos. Y vamos a ver este estudio que a mí me parece muy interesante, es relativamente reciente, de hace 4 años, y nos evalúa el riesgo de ruptura después de un crecimiento de aneurismas intracraneales. Y este estudio evalúa 3 aspectos muy importantes que conocemos como la triple S. ¿Qué es la triple S? Size de tamaño, shape de forma y site de localización. Entonces, este es un estudio que evaluó a 312 pacientes, la mayoría de ellos mujeres en el 70%. Como sabemos, esta es una entidad relativamente más frecuente en mujeres que en hombres. La edad promedio fue de 61 años y se evaluaron 329 aneurismas que ya tenían crecimiento. ¿Y qué pasó con estos aneurismas una vez que presentaban crecimiento? Y que vamos a definir qué es eso, cuánto es crecimiento. Entonces tuvieron un seguimiento de 864 aneurismas en años, y 25 de ellos, que representa un 7.6% de todos estos aneurismas, se rompieron. Y vamos a ver en forma muy detallada qué aneurismas representaron este 10% en la ruptura de este total de 329 aneurismas.
Entonces, comenzando con el tamaño, ¿qué significa crecimiento? Crecimiento se define cuando el aneurisma cambia en su tamaño por al menos 1 milímetro de diámetro. Esta definición de crecimiento de 1 milímetro fue sugerida a través de un consenso entre expertos de aneurisma y por consenso se define que el crecimiento de un aneurisma basta que sea de 1 milímetro. Y entonces se define a través de este estudio que el crecimiento del aneurisma aumenta claramente el riesgo de ruptura. Como ya les había mencionado, este estudio siguió 329 aneurismas que crecieron y encontró que 25 de ellos, lo cual representa el 7.6%, se rompieron. ¿Cuándo aumentó el riesgo de ruptura? Cuando se documenta el crecimiento. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Y evidentemente esto va a ser en relación al tiempo. ¿Cuál es el tiempo más importante? Como vemos en esta tabla a la derecha, el riesgo absoluto va relacionado con el tiempo del seguimiento. Aquí vemos que el incremento del riesgo absoluto de ruptura se presenta desde los 6 meses, pero no es tan importante como al año, que incrementa el 4.3% con estos intervalos por arriba de la unidad, intervalos de confianza. Es mucho más importante a los 2 años, que es del 6%. Y entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Categóricamente, lo que nosotros podemos hacer con estos pacientes es evaluar la imagen con seguimiento en caso de que sean menores de 7 milímetros. Puede ser el primer estudio de seguimiento, evidentemente, a los primeros 6 meses, al año, y si creció, entonces definir, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, si lo seguimos a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5, o simplemente mantenemos un seguimiento mucho más largo. Entonces, en relación al tamaño, tenemos que el riesgo de ruptura categóricamente se presenta después de detectar el crecimiento y que es mayor, evidentemente, después del primer año que a los 5 años, como vemos en esta tabla, que nos define el riesgo acumulativo de ruptura. ¿Qué traduce esta tabla? En términos generales, lo que nos traduce esta tabla, que una vez que se detecta crecimiento del aneurisma a través de métodos de imagen no invasivos, el riesgo de ruptura aumenta significativamente, especialmente como vemos aquí en estas líneas, tanto la naranja como la azul, durante el primer año. Vemos que incrementa potencialmente. El riesgo acumulado de ruptura en esta tabla se estratifica en los aneurismas que miden más de 7 milímetros y los que miden menos de 7 milímetros. El riesgo acumulado de ruptura es mucho mayor en aquellos que miden más o igual de 7 milímetros y alcanza cerca del 30%, como vemos aquí, del 30 alcanza casi el 30% de riesgo a 3 años. En forma comparativa, este riesgo es de 10% a 3 años en aneurismas que miden menos de 7 milímetros. Si el tamaño es importante, por supuesto que sigue siendo el punto de corte de 7 milímetros, pero aquí tenemos que definir que no solo con 7 milímetros nos tenemos que quedar, tenemos que hacer estudios de seguimiento que evalúen si el aneurisma crece o no crece. Entonces sabemos que el crecimiento es igual a un incremento en el tamaño de 1 milímetro. Ahora bien, surge esta duda. Tenemos pacientes por primera vez que llegan con estos aneurismas mucho más de 7 milímetros, estos aneurismas como el que tenemos aquí, del segmento supraclinoideo, que mide más de eso. ¿Y esto qué implica? Implica evidentemente que este tipo de aneurismas ya tuvieron episodios de inestabilidad de la pared, pero es que esa inestabilidad no fue lo suficientemente importante para generar una ruptura, pero que no la descarta. Entonces también eso tenemos que evaluarlo. Un tamaño más de 7 milímetros, como ya vimos, triplica el riesgo de ruptura. El tamaño grande después del crecimiento va a ser mucho más alto el riesgo de ruptura. ¿Qué hacer con estos aneurismas que no están rotos más de 7 milímetros y que además están asociados a estos aneurismas mucho más pequeños de 7 milímetros? Evidentemente, en estos casos en particular no los vamos a seguir, los vamos a tratar. Otro aspecto importante de este estudio, además del tamaño, es definir, bueno, ¿cuál es la implicación clínica que yo voy a tener?
En cuanto a mi manejo en el día a día en el consultorio. Bueno, si hay un crecimiento, definitivamente no lo voy a seguir con imagen, voy a cambiar la estrategia de manejo. Ya no lo voy a manejar conservadoramente, ya tenemos que platicar sobre el riesgo y el beneficio de los diferentes tratamientos disponibles para este tipo de lesiones. Aneurisma que crece requiere mayor urgencia para considerar un tratamiento. Ya no nos vamos a esperar un año, ya no nos vamos a esperar 2 años, etcétera. Ya vamos a definir exactamente riesgos y beneficios de los procedimientos. El tamaño post crecimiento, es decir, que si teníamos 6 milímetros, pero ya cambió a 7, ya determina el nivel de riesgo alto. Otra consideración importante que tenemos que evaluar en este tipo de lesiones es estas formas de aneurismas que no son perfectamente saculares, que son la presencia de estos lóbulos o irregularidades. Estas estructuras que no son tan redonditas, tan lisitas en su superficie, importan porque esto va a definir un mayor incremento en el riesgo de ruptura. Aquí les pongo imágenes, evidentemente, de este aneurisma, pues que está bilobulado. Este aneurisma se los quise poner que es un aneurisma roto. Evidentemente tenemos una forma en donde claramente podemos definir irregularidades en su pared, como en este caso, o en este caso, o en este caso, en las tres estructuras, en las tres formas que conforman este aneurisma. Entonces, podríamos definir cuál es el sitio de ruptura precisa en este aneurisma. Realmente no. Podría ser lo que les señalo con el puntero aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí. Entonces, con esta imagen de este aneurisma roto, les quiero corroborar que definitivamente una forma irregular tiene gran impacto en la vulnerabilidad y la ruptura de la pared aneurismática. Este es otro caso de un aneurisma roto que claramente tiene esta protrusión, no es completamente regular, y una forma regular, lisita, como vemos en no descarta que el paciente vaya a tener ruptura. O sea, son varias consideraciones, varios factores que tenemos que evaluar. Definitivamente vamos a tener que la forma irregular representa casi 3 veces más el riesgo de ruptura en contra de una forma regular. Y como en medicina todos nos gusta tipificar y clasificar, tenemos que la forma en los aneurismas que es regular, como la que vemos en esta imagen, va a ser tipo A, y este se define como un saco aneurismático. Como ustedes ven, es un contorno muy lisito, perfectamente bien delimitados los bordes, sin irregularidades ni protrusiones. Este es el esquema, esta es la imagen real, en donde tenemos prácticamente muy liso el contorno. No podríamos definir que realmente este aneurisma, que no mide más de 7 milímetros, pero les tengo noticias. Este fue un aneurisma roto con un contorno muy regular, un contorno muy liso, ¿no? El tipo B es el que tiene este pequeño abultamiento conocido como bleb, que se define como una pequeña protuberancia secundaria sobre la superficie del aneurisma, lo que indica que la pared pues está débil. Esto podría traducirse en este punto en la angiografía. El tipo C es, además de que tiene el saco principal, tiene un saco aneurismático hijo, digamos, con más de un lóbulo, o múltiples sacos, como en el caso de este aneurisma, que es carotidio. Y esto, evidentemente, el tipo A tiene menor vulnerabilidad, el tipo C tiene mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de ruptura. Otra condición importante es el sitio. El sitio, podríamos decir que hay sitios más peligrosos que otros. Sí, tradicionalmente consideramos la circulación posterior como de mayor riesgo que la circulación anterior. Eso está claramente ya definido, como lo vimos en las diapositivas previas. Sin embargo, en la circulación anterior podríamos tener sitios mucho más delicados que otros. Entonces, los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media, como este caso en particular, tiene un hazard ratio de 3.6 de riesgo de ruptura. Un aneurisma de la cerebral anterior, como en este caso, aquí vemos que no tan solo tiene el aspecto del sitio, que es
el complejo de la comunicante anterior, el tamaño, mide una altura de 8.2 milímetros, pero también su forma es irregular, con esta forma tipo C, en mi opinión. En el segmento comunicante posterior, evidentemente, el tamaño, la localización y la forma en este aneurisma que también se rompió y que evidentemente, si lo hubiéramos detectado antes de la ruptura, pues seguramente le hubiéramos ofrecido tratamiento y por el tamaño, muy probablemente no hubiéramos tenido la necesidad de un seguimiento de imagen. Y en circulación posterior, como típicamente estos aneurismas del tope de la basilar, estos 3 localizaciones tienen 2.8 veces mayor el riesgo de ruptura. Con todos estos datos, pues todavía no es suficiente, realmente un consenso, no lo tenemos todavía en ninguna revisión, pero se está tratando de definir exactamente qué hacer con este tipo de lesiones y de ponerlo en guías, porque pues así le gusta al American Heart, todo ponerlo en guías y niveles de evidencia y de recomendaciones en qué hacer con este tipo de lesiones. Y creo que la pauta para poder tener estos datos mucho más precisos va a ser a través de este estudio que está corriendo desde el 2020. Este estudio es un estudio que se está realizando a través de 20 centros, va a involucrar una duración de 4 años y se van a incluir 961 pacientes. ¿Qué se trata de definir con este estudio? Recomendaciones en factores de riesgo propiamente vasculares del paciente, que eso es otra consideración muy importante. Sabemos que factores que incrementan el riesgo de ruptura, además del género mujer, es hipertensión, es tabaquismo, y como vimos previamente, ninguno de los estudios previos nos definen estos factores de riesgo vascular. En este estudio que está corriendo, sí se van a definir estos factores de riesgo vascular y asociados a las características de imagen. Entonces, pienso que es un estudio mucho más completo y que va a individualizar el tratamiento considerando datos específicos, evidentemente, del paciente y datos específicos del aneurisma. La aleatorización va a incluir tres tipos de escenarios de manejo. Manejo conservador versus manejo endovascular. Ese es el primer tipo de tratamiento que se va a comparar. El segundo es el manejo conservador versus manejo quirúrgico. Por supuesto que sigue siendo una alternativa de tratamiento. Y por último, se va a evaluar los 2 tipos de tratamiento de intervención, tanto quirúrgico contra manejo endovascular. Y este es el escenario de todas las posibilidades de cómo se van a evaluar estas estrategias de tratamiento. Y ya se definieron los nombres, los epónimos para cada uno de estos escenarios de tratamiento y en principio, si va a ser un registro observacional, si va a ser considerado el paciente para un tratamiento curativo o solamente se va a observar, si el tratamiento es endovascular, si el tratamiento es cirugía, si ambos son razonables, se van a dividir de 1 a 1 los diferentes escenarios de tratamiento. Y este es el objetivo primario de este estudio, es la sobrevida sin dependencia funcional a 10 años. Esto quiere decir un ranking menor a 3 puntos. Los objetivos secundarios va a ser, en el caso evidentemente de que no se someta a ningún tipo de tratamiento, cuál va a ser la incidencia de hemorragia subaracnoidea y qué morbimortalidad se va a relacionar a esta hemorragia subaracnoidea. En relación a la morbimortalidad relacionada a cada una de las opciones de tratamiento de intervención, ya sea tratamiento endovascular o por clipaje, qué mortalidad va a presentar en relación a los 3 escenarios al año, a los 5 y a los 10 años, y la morbilidad en relación a la escala de Rankin mayor o igual a 3, igual en los mismos tiempos, 1, 5 y 10 años. Entonces, es un estudio prospectivo, aleatorizado, con grandes perspectivas, muy demandante por el tiempo de seguimiento y, por supuesto, algo muy importante es el tiempo de hospitalización y el egreso que sea diferente a el de la casa, al del hogar.
Entonces, en relación al tratamiento con todos estos datos de los aneurismas intracraneales no roto, ¿cuál es la mejor estrategia de tratamiento? Ustedes me podrían decir, con todo esto, pues sí tenemos mucha luz para el crecimiento, si tienen crecimiento, pero evidentemente también tenemos circunstancias clínicas inciertas. Por ejemplo, un aneurisma no roto, menos de 7 milímetros, que no creció en el primer año. En el segundo año sí creció, pero es menor a 7 milímetros, digamos 2, 3 milímetros, y es regular. Y no está en los sitios en donde tenemos mayor incremento del riesgo de sangrado. Esos pacientes son los que no sabemos qué hacer. Por eso les pongo que en ese grupo particular de pacientes, esa estrategia de tratamiento es incierto. Es como ya vimos en las diapositivas previas, que el manejo debe de ser individualizado y, por supuesto, que tenemos que considerar factores de riesgo y preferencias del paciente. Muchas veces nos enfrentamos al paciente en donde ha vivido familiares o conocidos cercanos con hemorragia subaracnoidea, con un comportamiento típico de ella, devastadores, y 3 milímetros es lo suficientemente grande para el paciente para evitarse esas eventualidades, y estableciendo si el riesgo de tratamiento es bajo, muchos de ellos prefieren tratarse. Entonces, estos tratamientos evidentemente tienen que ser individualizados. ¿Qué les podría yo concluir en relación al tratamiento de los aneurismas intracraneales no rotos? En relación a todos estos estudios y estos datos que me parecieron los más importantes de mencionarles, hay muchos más, pero creo que son los más importantes para su aplicación en la práctica clínica diaria, ¿no? En primer lugar, que los aneurismas intracraneales pueden permanecer asintomáticos por muchos años, que no sabemos cuándo inició su desarrollo, que no podemos decir esto es una bomba de tiempo si no tenemos el sustento científico para definirlo. Aunque estas son lesiones que permanecen asintomáticas durante muchos años, el crecimiento es el evento clave que va a transformar su riesgo. Por ello, es importantísima la evaluación sistemática basada en el modelo de la Triple S, que permite identificar qué aneurisma requiere un tratamiento oportuno y qué aneurisma requiere un seguimiento temprano o un seguimiento prolongado. Esta es la conclusión en cuanto a la charla de tratamiento de aneurismas intracraneales rotos. Tengo también el tema de los aneurismas rotos, si tenemos tiempo y quieren que continuemos. Sí, entonces yo creo que hacemos como el cierre del seguimiento de los incidentales con las preguntas como clave y después continuamos con el roto. Con respecto al hallazgo de los incidentales, digamos que una de las particularidades en las cuales se enfrenta el neurólogo en consulta es que a veces pide una neuroimagen para migraña o cualquier otro padecimiento, y cuando llega la resonancia o la neuroimagen, pues reportan que hay un aneurisma, entonces entran a verlo en las imágenes y muchas veces se quedan pues con la duda si mide 2 milímetros, 3 milímetros, pues al cuánto tiempo piden la resonancia, si piden angioresonancia o si puede ser una angiotomografía y cuál sería como su recomendación como experto. Sí, la recomendación es que si ese aneurisma mide menos de 7 milímetros, si está en esas dimensiones que acabamos de comentar, 3 milímetros, el primer estudio de seguimiento tendría que ser a los 6 meses. Mandatoriamente tendría que ser al año, pero no después del primer año, el primer estudio. Ok, Ahora, en listo. relación a la imagen, pues todo también depende de la localización. La angioresonancia tiene la particularidad de no requerir medio de contraste versus la angiotomografía. Y también depende del lugar en donde los enviemos, de la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, pues eso ya se definiría en base al conocimiento de la calidad de imagen, ¿no? Tenemos muy buenos angiotomógrafos, pero también muy malos, o muy buenas angioresonancias, pero cualquiera de las dos opciones son buenas. Ok. El punto clave que usted consideraría que debe ser más allá del crecimiento de 1 milímetro en ese seguimiento, si de entrada tiene una morfología tipo B o tipo C, ya debería ser referido con el neurólogo intervencionista. Yo pienso Al- que sí.
Sí, Ok, yo pienso que sí. El tipo B nos habla de una vulnerabilidad muy importante y como vimos incrementa notablemente el riesgo, ¿no? Lo llega a triplicar. Entonces, definitivamente sí, eso ya sería directamente para el seguimiento con el experto. ok, bueno, muchas gracias. Entonces, pues pasaríamos a los rotos, si estás de acuerdo. Sí, vamos para allá. Bueno, evidentemente toda esta discusión que acabamos de tener y toda la información que les acabo de presentar es porque evidentemente lo que nosotros no queremos es el escenario de un aneurisma roto y menos si teníamos en seguimiento ese aneurisma no roto y de pronto sangró, ¿no? Entonces, es importante conocer que la incidencia y la prevalencia mundial de la hemorragia subaracnoidea no es tan alta, es de 6.1 por 100,000 personas por año, con una prevalencia global a nivel mundial de 8.09 y que, como les decía, las mujeres tienen un mayor riesgo de hemorragia subaracnoidea en comparación con los hombres. En forma global se establece que el riesgo incrementa 1.3 veces más, pero lo que nosotros vemos en la práctica diaria es que es mucho más y nosotros ahorita estamos llevando a cabo un estudio en relación a si realmente este riesgo relativo es mayor o no, o simplemente son apreciaciones de ojo, ¿no? Como sabemos, la mortalidad prehospitalaria, antes de que llegue al hospital, el paciente llega a ser hasta de uno de cada 4, llega a morir antes de que llegue al hospital. Del 13 al 20% es la mortalidad hospitalaria y poshospitalaria, una vez que sale el paciente después de todo este evento catastrófico, llega a ser hasta del 15%. Entonces es una enfermedad muy, muy catastrófica. Todo lo que les voy a presentar en relación al tratamiento se basa en las recomendaciones de las guías del American Heart. Una consideración importante en relación a una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto, ya sea tratado quirúrgicamente o por abordaje endovascular, es cuándo tratarlo. Y evidentemente el tiempo es sumamente importante. Se prefiere que el aneurisma sea tratado dentro de las primeras 24 horas del inicio. ¿Por qué? Porque va a mejorar sustancialmente el pronóstico clínico de estos pacientes. Y de ahí se definen 3 escenarios en cuanto a la temporalidad del tratamiento. Temprano, dentro de los primeros 3 días, intermedio de 4 a 7 días, es decir, hasta la primera semana, y tardío después de la primera semana. ¿Cuál es la urgencia o cuál es el tiempo? ¿Por qué decimos que el tiempo es sumamente importante, entre más pronto mejor, pero no en el término de una urgencia como la que tenemos en el evento isquémico hiperagudo? No es así de urgente, pero sí es lo más temprano posible dentro de las primeras 24 horas, porque claramente va a reducir el riesgo de resangrado, que esto eleva la mortalidad y la morbilidad más del 50%. Otra consideración importante es que muchas veces en el escenario de una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto, si el objetivo del tratamiento, que es la exclusión completa, es decir, el cierre completo del saco aneurismático, no se logra tener por diferentes circunstancias, por vasoespasmo, por edema, por la localización, porque no fue lo suficientemente adecuado el tratamiento. El retratamiento se puede realizar dentro de los primeros 3 meses, idealmente en el primer mes hasta los 3 meses. Y este es un escenario que frecuentemente nosotros tenemos. Tenemos un aneurisma roto de la bifurcación de la arteria cerebral media, como vemos en el tipo de sangrado, en la tomografía, que es a nivel de la cisura de Silvio. Pero tenemos 2 aneurismas, prácticamente uno dorsal y uno ventral. ¿Cuál se rompió? Pues suponemos evidentemente por todo lo que ya hemos platicado, el dorsal en relación al tamaño, pero en estas condiciones de vasoespasmo, y aquí teníamos otro aneurisma, se lograron embolizar estos 2 aneurismas, no este pequeñito, y teniendo un retratamiento ya después del manejo del vasoespasmo,
del edema cerebral y todas estas condiciones que van acompañadas de la hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma con un diversor de flujo, y esto se realizó después del primer mes en esta temporalidad que es la recomendación de la AJA. Y evidentemente esto involucrando las dos técnicas, clipaje o a través de abordaje endovascular. Aquí prácticamente nos hablan del coiling, no nos hablan del diversor de flujo, porque todavía no hay estudios prospectivos suficientes de las nuevas tecnologías, que evidentemente sabemos que estas nuevas tecnologías son los diversores de flujo endoluminal y endosaculares. Ahora bien, si tenemos un aneurisma roto a nivel de la circulación posterior, sabemos que el coiling es superior en términos de disminuir la mortalidad y la dependencia funcional en comparación con el clipaje. No hay ninguna razón para que un aneurisma roto de circulación posterior sea sometido a cirugía en lugar de tratamiento endovascular. Yo les decía que en una hemorragia subaracnoidea la morbimortalidad va a estar relacionada con el grado clínico que encontremos del paciente. Un buen estado clínico es aquel paciente que tiene una escala de Juniges de 1, de 2 y de 3. ¿Por qué tiene un estado clínico que se considera bueno en estos puntajes de esta escala? Porque la mortalidad va a ser mucho menor que la mortalidad en estas escalas más altas de Juniges de 4 y 5, en donde es superior al 75% de mortalidad con una sobrevida muy baja, menor del 20 al 10%. Entonces, tenemos escenarios importantes que considerar en la hemorragia subaracnoidea, que es el escenario clínico. Ahora bien, en una hemorragia subaracnoidea, el mejor pronóstico funcional al año se establece a través del coiling versus el clipping. Y el pronóstico va a ser favorable a largo plazo, es decir, más del año en los dos escenarios clínicos, tanto coiling, escenarios de tratamiento, como clipping. Entonces, de inicio, es superior el tratamiento endovascular al año. A largo plazo, no es superior ninguno de los dos son iguales en ofrecer un beneficio a largo plazo. Pero finalmente, si no tiene un buen pronóstico funcional en el primer año, pues evidentemente a largo plazo, pues ya hay tendencias, ¿no? Ahora bien, hay circunstancias muy particulares. La hemorragia subaracnoidea que tienen hematomas parenquimatosos, que este hematoma parenquimatoso genera una alteración en el estado de conciencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso sí o sí, se tiene que evacuar este hematoma parenquimatoso y debe de realizarse lo más pronto posible porque genera una reducción en la mortalidad del 27 contra el 80% si no se realiza esta evacuación del hematoma y clipaje. Tenemos un mayor porcentaje de pacientes con independencia funcional cuando se hace esta evacuación y clipaje versus los pacientes que no se evacúa el hematoma, y vean ustedes los porcentajes, son muy importantes, del 53 al 20%. Estudios reconstructivos dicen que el aneurisma se puede hacer un coiling antes de evacuar el hematoma, porque esa es otra estrategia que se puede implementar solo si el volumen del hematoma corresponde a menos de 30 centímetros cúbicos. Si el hematoma es mayor que esto, se tiene que ir a cirugía, evacuación de hematoma y clipaje. La edad es otra cosa súper importante, ¿no? De pronto tenemos pacientes con hemorragia subaracnoidea ya por arriba de los 70 años, y muchas veces nosotros en el Instituto de Neurología se prefiere el coiling porque son pacientes que tienen diferentes factores de riesgo y son por estos factores de riesgo y enfermedades y comorbilidades de mayor riesgo quirúrgico, pero propiamente estos pacientes, si nosotros definimos las dos técnicas de tratamiento, parece que las dos son viables. Se prefiere el coil, pero no existe ninguna evidencia en que exista un mejor pronóstico con coiling. El estudio del ISAT, a través de este subanálisis, no mostró ningún beneficio, pero hay una tendencia, como ustedes ven, en los intervalos de confianza. ¿Por qué es una tendencia? Porque tenemos este intervalo de confianza por debajo de la unidad, pero tradicionalmente se considera que estos pacientes añosos, más de 70 años, sean sometidos a coiling
por toda la comorbilidad asociada o simplemente son preferencias del propio paciente o de la familia. En pacientes jóvenes es algo que yo les decía, aquí solamente incluye coiling. No estamos evaluando tecnologías emergentes que hemos tenido en el tratamiento endovascular, los nuevos dispositivos, solamente evalúa coiling, no evalúa coiling más stent, no evalúa coiling más balón, no evalúa prótesis de diversores de flujo intrasacular, solamente evalúa coiling. Y entonces quiero enfatizar ese punto porque evidentemente el tema del coiling único y sobre todo cuando no es completa la embolización, la exclusión en pacientes menores a 40 años va a tener una recurrencia de ese aneurisma, va a tener una compactación en los coils con cuellos residuales. Y evidentemente esto es lo que demuestra esta recomendación, que en pacientes menores de 40 años, por estos datos, se prefiere el clipping versus el coiling. Repito, no están evaluando dispositivos nuevos, ¿ok? ¿Cuáles son estos dispositivos nuevos? Estos dispositivos nuevos son los diversores de flujo intrasacular, en donde vemos este aneurisma roto, incluso aquí se define esta JET durante la angiografía del sitio de sangrado del aneurisma, hay mucho vasoespasmo, no se define un cuello preciso, donde empiezan las arterias cerebrales posteriores, hay vasoespasmo en la basilar distal. Entonces, para estos aneurismas rotos de cuello ancho que no sean sujetos evidentemente a tratamiento quirúrgico ni coiling primario, estas nuevas tecnologías emergentes como el coiling asistido con stent o como los diversores de flujo intrasacular son razonables para reducir el riesgo de resangrado. Así se demuestra con esta mujer de la sexta década de la vida que en este punto ya era la angiografía después del primer resangrado. Este es un dispositivo endosacular que se conoce como WEB, que es un corcho. Esta es la imagen inmediata que se obtuvo después de la colocación y del sello del aneurisma, y este es el control a un año. Evidentemente, la recomendación 2A para aneurismas que sean de cuello ancho y diferentes abordajes, como este aneurisma de carotidio gigante, roto, por supuesto, del segmento supraclinoideo, no se podía asegurar a través de un abordaje anterógrado la viabilidad de la arteria, por lo que tuvo que realizarse este abordaje transcirculación y retrógrado para colocar primero el stent y a través del abordaje anterógrado colocar los coils con este resultado, con un doble abordaje de ambas carótidas para poder realizar la embolización de este aneurisma. Este es un abordaje transcirculación y evidentemente pues este aneurisma roto no podría ser tratado de otra manera. Hay otras circunstancias de hemorragia subaracnoidea por aneurismas rotos, que son los tipos fusiforme y los tipos blister. Estos son pequeños lesiones circunferenciales que aquí les defino. El mecanismo por el cual se producen este tipo de lesiones son por disección, se postula que es por una disección. Y estos aneurismas evidentemente generan estas hemorragias subaracnoideas como vemos en este caso y no es viable tratarlo con coil, tampoco coil asistido con stent, tampoco coil asistido con balón. La única opción de tratamiento tampoco es viable quirúrgicamente por la localización. La única opción para este tipo de lesiones es los diversores de flujo. ¿Por qué? Porque reduce enormemente la mortalidad. ¿Cuál es el inconveniente de colocar un diversor en un aneurisma tipo blister roto? El uso de los antiagregantes. Evidentemente no usamos los esquemas habituales de preparación de una antiagregación de 10 días. Son una desensibilización progresiva, que así se define la preparación para este tipo de escenarios clínicos que necesitan un diversor de flujo, y aquí ustedes ven el resultado inmediato después de la colocación del diversor. Se puede utilizar una preparación in situ con una infusión de tirofiban, agrastad, o bien perdón.
y la reconstrucción, o bien el uso de 3 días antes, y este es el resultado a 1 año. Aneurismas fusiformes rotos de circulación posterior. En etapas tardías, como en este caso, ya no tenemos tanto riesgo de resangrado, baja enormemente después de la primera semana, pero evidentemente tenemos que asegurar el sitio de ruptura con un abordaje mixto, la colocación de los coils para asegurar el sitio de ruptura, que es lo más importante en el tema de la embolización endosacular con coil y la colocación del diversor de flujo. En los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media, tradicionalmente se habían considerado estos aneurismas de la bifurcación para tratamiento quirúrgico. Sin embargo, no hay ningún estudio, ningún dato que avale en forma sostenida que los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media sean sujetos esencialmente como primera opción a tratamiento quirúrgico. El tratamiento endovascular a través de las nuevas tecnologías es sostenible y simplemente con los dispositivos que ya teníamos previamente antes de esto, como el stent y coils, es sostenible. Aquí vemos el caso de un diversor intrasaccular que es el WEB, el resultado inmediato. Finalizo que el tratamiento endovascular de los aneurismas intracraneales, como ustedes saben, tiene muchos años, surge desde 1991 con estos dispositivos que conocemos como coils, que son los dispositivos GDC diseñados por Guglielmi. Desde entonces, el tratamiento endovascular es el método de elección debido a ser menos invasivo, con menor fatalidad y un mejor pronóstico clínico comparado con el solita me estoy goleando, ¿no? Con mejor pronóstico clínico comparado con el método tradicional, que es el clipaje quirúrgico altamente invasivo. No solamente tenemos los coils, lo que nosotros vemos en todas las guías es coiling versus clipaje. Definitivamente no están evaluadas las nuevas tecnologías, tales como los diversores de flujo endoluminal y endossacular. Evidentemente no son tan nuevos los balones con stent, pero no están evaluados en forma prospectiva. Pero sin lugar a dudas ha incrementado la posibilidad del tratamiento de estos aneurismas complejos y prácticamente yo podría decirles que no hay aneurisma que no sea sujeto a un tratamiento endovascular. En el caso de un escenario de aneurisma roto y, por supuesto, en el escenario de un aneurisma no roto. Y con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por su permanencia en esta charla. Escenario, pues digamos que hoy ya se está trabajando mucho, dado que para la enfermedad vascular cerebral isquémica ya tenemos un código, actuamos rápidamente, pues estamos un poco en deuda con el hemorrágico, ¿no? De también poder intervenirlas tempranamente. Usted pues nos planteaba que según las guías se habla que asegurarlo en 24 horas, pero en algunos centros es difícil lograr esto. O sea, al menos ponernos una meta de 72 horas para asegurar aneurismas sería algo como más plausible para, por ejemplo, nuestro entorno en Latinoamérica. En Sí. ese escenario, creo que pues sí toca trabajar mucho también en el acceso, ¿no? Porque una vez ve que hay centros que no tienen y conseguir como la referencia a una institución que tenga cómo tratarlas de manera endovascular o los materiales se convierte como en una limitante. Dentro de algunas de las preguntas está, si un centro no dispone para hacer manejo endovascular, ¿hasta cuánto tiempo se podría esperar para poder lograr ese manejo en los mejores términos? Porque si había como un plazo como muy amplio de días. Sí, la realidad es que eso no lo podría yo contestar científicamente. Definitivamente la posibilidad y el escenario clínico en relación a pronóstico sí cambia notablemente, un pronóstico favorable y funcional cuando el tratamiento es mucho más temprano. Ahora, en relación a qué tan temprano puede ser el tratamiento, muchas veces tenemos escenarios en donde ni siquiera se pensó en que el paciente tenía una hemorragia subaracnoidea.
Entonces, ni siquiera se hizo el diagnóstico adecuado cuando presentó los síntomas. Se hacen diagnósticos también tardíos y entonces un diagnóstico tardío lleva a un tratamiento tardío y eso ya suma a una menor posibilidad de un pronóstico funcional favorable. Nosotros tenemos escenarios en donde tratamos a los pacientes muy pronto, pero también muy tardíos, más allá de los 10 días. Y sí cambia, nosotros vemos día a día cómo cambia el pronóstico funcional. Todo depende de la cantidad de sangrado, pero también tenemos en que llega el paciente después de 10 días y entonces llegó el paciente y justo cuando llegó para el tratamiento resangró y eso lo vemos y eso no está en números, no tenemos un corte ideal en términos de cuántos días sería hasta cuántos días sería lo ideal, ¿no? Definitivamente no es algo que yo sepa, no conozco ese dato, yo he leído mucho sobre esto, pero definitivamente lo que nosotros debemos de entender es que entre más pronto sea el tratamiento en relación a la presentación de los síntomas, mejor va a ser el pronóstico funcional. Sí, y yo creo que un mensaje para la audiencia que está en este momento es que, pues como neurólogos también se apersonen de ese paciente que así sea una hemorragia, pues también toca que entre en el mismo código, ¿no? O sea, que se le haga su Sí, tomografía simple y la tomografía, porque sí va a sí. cambiar el desenlace de ese paciente. Sin lugar a dudas. Otro aspecto que también quisiera compartirles es que muchas veces se ve un escenario clínico con un Juniges 3. Y entonces, por alguna razón, entró un concepto que decía, vamos a mejorar que las condiciones clínicas del paciente mejoren para valorar el tratamiento, que la hemorragia subaracnoidea se enfríe, ¿no? Entonces, esos términos poco sustentados que se pasan de médicos a médicos, de generaciones poco científicas, poco sustentadas en evidencia científica, realmente impactan en el pronóstico funcional. Desde luego esto, enfriar, pues se va a enfriar, pero pues se va a enfriar todo, ¿no? El paciente, el pronóstico, etcétera, ¿no? Entonces, no hay ninguna justificación para retrasar el tratamiento en nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, doctora Yolanda Burto, por acompañarnos. Excelente presentación. Muchas Y los gracias. invitamos a todos a estar pendientes de las próximas conferencias del